8 de la mañana y 39 minutos. Está con nosotros Alma Espino, economista, docente de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, feminista. Es autora del informe Las claves para el empoderamiento económico de las mujeres en Uruguay, que escribió junto a Soledad Salvador. Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto Promoviendo el Empoderamiento Económico de las Mujeres a través de Mejores Políticas, apoyado y financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, y su coordinación está a cargo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, el CIEDUR, y el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata en Argentina. La finalidad del proyecto es mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas para promover la equidad de género en los mercados de trabajo y mejorar las oportunidades económicas de las mujeres a través de la investigación. Economista Alma Espino, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer este diagnóstico? Bueno, fue un proyecto importante porque no solo abarcó al Uruguay, sino que abarcó a 7 países más de la región. Entonces eran 8 equipos de investigación que tenían 2 objetivos. Una era diagnosticar la situación de las mujeres con relación al empoderamiento, entendiendo por empoderamiento económico la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida y sobre las cuestiones económicas de la vida y del hogar. Y de pronto me gustaría una precisión muy breve. Empoderar no es apartar, no es separar, es... No, al contrario. La palabra empoderar tiene una trayectoria larga dentro del pensamiento feminista o los pensamientos feministas, y tiene que ver con la idea de ganar poder en el sentido de aquellos que no los tienen. Comienza aplicándose principalmente al caso de mujeres y hombres pobres, es decir, ganan poder para sí, no poder sobre otros, es decir, es el poder de uno, no el poder de dominación. Entonces, bueno... Como de recuperación de derechos. Como recuperación de derechos y como recuperación, como recuperación de la capacidad, o ganarla, si es que no se tuvo nunca, de la capacidad de agencia, es decir, la posibilidad de agenciarme, hacer con mi vida las cosas que quiero hacer. ¿Y cuán empoderadas estamos las mujeres uruguayas? Bueno, depende cómo se mire. Yo creo que a lo largo de la historia del Uruguay ha habido, en fin, un conjunto de hechos que han contribuido a que probablemente las mujeres uruguayas en promedio hayan ganado ciertas cuotas de poder sobre sus vidas y en general, y que tiene que ver desde, no sé, la temprana aparición de la ley de divorcio, la posibilidad de tener el sufragio, y después de muchas décadas yo diría, de un estancamiento absoluto en temas de derechos de las mujeres, en los últimos 15 años, 20 años, comenzar a recuperar otros derechos. Entonces, uno podría decir, en principio, bueno, existen un conjunto de elementos que podrían contribuir a que las mujeres uruguayas hayamos ganado más poder para nuestras vidas. Pero el empoderamiento tiene aspectos objetivos, es decir, tengo posibilidades el mercado de trabajo está abierto para mí, la religión me lo permite, por ejemplo, pero algunos otros subjetivos, es decir, cómo me siento yo frente a esta especie de transgresión que significa dedicarme a una carrera laboral y a empezar a trabajar en la radio, no sé, desde las 6 de la mañana hasta qué hora, o dedicarme... ¿Escuchaste, Walter? Lo tengo claro. A cuidar hijos. Normalmente esto no les cuestiona a los varones, porque de alguna forma el rol de los varones en la sociedad, digamos, culturalmente ha sido ese. Estoy en la radio a las 5 de la mañana, me quedo hasta las 5 de la tarde y está bien, tengo que mantener la familia. Si nosotras hacemos eso, muchas veces no es que la sociedad no lo cuestione, que nos lo cuestiona, sino nosotras mismas. Entonces tiene como esa doble medida. Entonces es muy difícil dar una respuesta absolutamente contundente. Pero además, y esto me interesa mucho porque lo venimos estudiando desde algunos ámbitos como ONU Mujeres, también la OIT de América Latina, cuando decimos las mujeres hablamos de un promedio, es decir, pero las mujeres somos mujeres distintas. Y los estudios que estamos realizando últimamente nos muestran que en las mujeres hay algunas mujeres que se vienen quedando atrás. Es decir, por ahí se entrecruzan las desigualdades de género y las desigualdades sociales y económicas. ¿Quiénes son las mujeres que se quedan atrás? Las mujeres que se quedan atrás son las mujeres
de los hogares de menores ingresos, que a su vez cuentan con, es decir, acá hay una relación de ida y vuelta, son las de hogares de menores ingresos, porque además son las que tienen menor participación laboral y entonces no llevan ingresos a la casa, y probablemente sus hogares de origen también han estado dentro de los niveles bajos, y tienen bajos niveles educativos, y tienen una maternidad temprana. Es decir, se van conformando un conjunto de cuestiones que, aunque haya políticas públicas para esas mujeres, porque uno podría decir en el Uruguay, pero en América Latina en los últimos 10 años, 15 años, se ha desarrollado una enorme batería de políticas públicas para sacar a la gente de la pobreza, y para sacar a la gente de la pobreza muchas de esas políticas se han dirigido hacia las mujeres. No obstante, ni todas las políticas para superar la pobreza contribuyen al empoderamiento y a la autonomía económica de las mujeres, ni todas lo pueden aprovechar por distintas razones de la misma forma. Entonces hay que poner un ojo en ese cruce que tiene que ver con clase social, muchas veces racial, étnica, en fin, esos cruces son verdaderamente importantes, y como se ha venido diciendo desde los organismos de Naciones Unidas, como CEPAL, ONU Mujeres y la propia Organización Internacional del Trabajo, hay brechas que se cierran, como han sido las desigualdades de género, lentamente, y de pronto vemos que hay brechas que se abren, que son las brechas entre mujeres. Ya estás hablando de alguno de los estereotipos, ¿no? Dentro de las restricciones para el empoderamiento económico de las mujeres se habla de esto, de la persistencia de los estereotipos de género en el mercado laboral que promueven la discriminación y la desvalorización del trabajo femenino. Y para atacar esta realidad se habla de proveer servicios, licencias y prestaciones para atender las necesidades de cuidado desde el Estado y el sector empleador. ¿Cómo podemos reflexionar a partir de esto? ¿Cómo el Estado puede ayudar en esto? Bueno, yo creo que el Estado uruguayo en particular lo ha venido haciendo, porque ha desarrollado algunas, por ejemplo, algunas iniciativas legislativas, es decir, el Parlamento ha aprobado iniciativas legislativas relacionadas con las licencias por paternidad, por ejemplo, con las licencias por lactancia, es decir, con un conjunto de cosas que tienen que ver con esto. Por otro lado, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados se supone que debería ser, que podrá llegar a ser, una respuesta muy importante, porque el Sistema Nacional de Cuidados, de alguna manera, ¿cómo voy a decir? Consolida, no es la palabra, es decir, refleja esta idea de la corresponsabilidad, o sea, la reproducción biológica y social en la sociedad debe ser una responsabilidad compartida entre las familias, o sea, las mujeres y los varones, el Estado, o sea, las políticas públicas, y el mercado, el sector privado. El sector privado, en principio, parece que fuera muy difícil, sin embargo, nosotras estuvimos en CIEDUR estudiando la evolución de las cláusulas, llamadas cláusulas de género, en las negociaciones de los consejos de salarios, y ahí vemos cómo hay pequeñas o medianas conquistas establecidas entre trabajadores y empleadores. ¿Qué conquistas se han logrado? Las salas de lactancia, en algunos casos las guarderías, en otros casos el horario o los días para faltar por enfermedad de un hijo sean compartidos entre varones y mujeres. ¿En todos los sectores o en algunos sectores cuesta más que otros? Sí, eso como siempre, ¿no? Es decir, hay sectores con mayor capacidad económica y con mayores posibilidades de llevar adelante alguna de estas cosas, o sectores con mayor fuerza sindical, o sectores donde el movimiento sindical se interesa por estos temas. ¿Por ejemplo? Yo creo que podría, no sé, pero el caso de la salud, por ejemplo, es un caso que ha obtenido bastantes mejoras, y por ahí hay distintos grupos que en este momento no recuerdo exactamente, son muchos los grupos de consejos de salarios, pero creo que tenemos una mirada bastante positiva respecto a lo que ha venido pasando. Entonces, para terminar esta cosa, realmente, es decir, el tema de los cuidados y del trabajo doméstico de las mujeres en los hogares en forma no remunerada es realmente una de las primeras o uno de los primeros obstáculos para el empoderamiento femenino y la participación laboral.
es un obstáculo de carácter práctico en la medida en que si sos más pobre tenés menos plata para pagar servicios que te ayuden en eso, en fin, depende de dónde vivas, es decir, en términos prácticos, pero también en términos subjetivos y simbólicos, es decir, cuánto creo que todas esas tareas son obligación mía y entonces dejo de lado otros intereses. También si la mujer es madre sola, por ejemplo. Bueno, si la mujer es madre sola, desde luego que todo eso se complica mucho más y como sabemos han aumentado los hogares monoparentales en forma muy importante y en general cuando hablamos, no quiero decir un número, pero no, hablamos de hogares monoparentales, estamos hablando de hogares donde la mujer es el adulto responsable. Bueno, jugando con su nombre, voy a ir al alma de un tema espinoso. ¿Cuánto machismo probablemente involuntario haya en las mujeres o en quienes, digamos, no comparten los movimientos colectivos como el feminismo? ¿Y cuánta energía se le resta a este tipo de movimientos como consecuencia de eso, Alma? Bueno, yo creo que el cuánto machismo hay en las mujeres, cuánto machismo hay en los hombres, es un resultado directo de cuánto machismo hay en una sociedad. Y ese llamado machismo está constituido por muchísimos factores, que son históricos, culturales, cuánto pesan o no la o las iglesias, cuánto pesan o no las tradiciones culturales, cuán coherente se es con ideas democráticas y de igualdad en relación a muchos temas y en relación a las cuestiones de género. Uno podría decir que el Uruguay se ha caracterizado por el hecho de que la igualdad sea un valor, ¿no? Es decir, es un país donde la gente cree que todos somos iguales y en general tiende a querer que así sea, ¿no? Es decir, hay como una cosa un poco cultural, tradicional. Esto no siempre se ha aplicado a la relación hombres y mujeres. Entonces yo creo que cuando dicen las mujeres son machistas, bueno, las mujeres reciben la misma herencia cultural y la misma socialización que reciben los hombres en esta sociedad. El tema es, y por eso yo creo que básicamente somos las mujeres las que podemos ser feministas, es que en determinados momentos de la vida las mujeres empezamos a sentir o en carne propia o en las demás, pero de forma muy cercana, que hay cosas que son injusticias. Ahora, ¿se desestima al hombre como participando de movimientos feministas? No se desestima en absoluto porque los cambios solamente pueden provenir de cambios en las mujeres y en los varones. Fíjense una cosa, cuánto hemos avanzado las mujeres en el Uruguay y en general en el mundo, pero que poco han avanzado los hombres. Y esos pocos avances de los hombres, ahora explico eso, ¿no? Impiden que todos avancemos juntos. Quiero decir, las mujeres, si uno mira incluso las estadísticas, cada vez más tienen una mayor participación en el mercado laboral, entonces reparten sus horas de vida entre trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? Bueno, en cambio, los varones siguen manteniendo la misma cantidad de trabajo remunerado y la misma mínima o nada cantidad de trabajo no remunerado en los hogares. Entonces, es obvio, bueno, si ellos no cambian, vamos a poder cambiar poco nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que es imprescindible contar, bueno, con las mujeres y con los varones. Y que los varones tienen un lugar para pelear por los derechos de mujeres, que muchas veces es un lugar para pelear por sus derechos. Es decir, yo creo que cada vez más, y en los jóvenes uno lo puede apreciar un poco mejor, los varones se van dando cuenta de que aumentar las horas de contacto con sus hijos y su relación con la familia tienen un resultado satisfactorio, es decir, que te hacen más persona. Se estaban perdiendo de algo. Exactamente, que se estaban perdiendo de algo. Que las relaciones más igualitarias contribuyen a vivir mejor. Y bueno, y en términos estrictamente económicos, si las mujeres participamos más en el mercado laboral, si aprovechamos más el capital humano acumulado, es decir, los años de formación que hemos ido conquistando, bueno, en nuestros hogares se va a vivir mejor. Es decir, contribuimos a disminuir la pobreza y la desigualdad. Alma, ¿cómo se llega a aplicar la perspectiva de género para aquellos que, por ejemplo, seleccionan personal o que los que establecen las políticas públicas? O sea, no es algo sencillo esto, por una cuestión cultural. A veces uno procede de la manera que le sale y con la concepción machista natural que trae, pero ¿cómo se llega a que grandes instituciones, por ejemplo, apliquen esta perspectiva de género y uno las comprenda?
Yo creo que es efectivamente así, es decir, es muy fuerte. Los determinantes culturales, yo estoy, por supuesto, convencida, porque es lo que demora más en cambiar la cultura, las ideas, de manera que es así. Hay una tendencia natural, probablemente, a que en muchos casos quien contrata personal se guíe por estereotipos de género. Yo creo que la perspectiva de género en esto, en primer lugar, es encontrar métodos de selección de personal lo más objetivos posible. Y cuando digo esto, el concurso es fantástico. El concurso nos nivela absolutamente a todos, ¿verdad? Y nos permite, y de hecho, fíjense, en el sector público, donde se entra por concurso, donde los ascensos son de acuerdo a un determinado protocolo de ascenso escalafonario, etcétera, etcétera, las mujeres no tienen un salario promedio inferior al de los varones. Incluso en algunos años es un poquito la brecha favorable a las mujeres. Quiere decir entonces que en el sector privado, bueno, como hay otras normas, lo vemos, esto es diferente, y las brechas, por ejemplo, salariales en el sector privado son claramente en contra de las mujeres. Y esto tiene que ver, sí, con los estereotipos de si voy a contratar un gerente, bueno, si es de recursos humanos puede ser mujer, pero si es gerente de producción, entonces tendría que ser un hombre. Yo creo que el consejo es guiarse no por estereotipos, sino por las personas que tenés adelante, porque si le errás guiándote por el estereotipo, las pérdidas pueden ser muy importantes. Hoy hablábamos más temprano de actos discriminatorios. Por ejemplo, si una mujer, aunque quizá, y vos me lo podés decir, ya no se pregunte, ¿usted piensa quedar embarazada en los próximos 2 años? Quizá no se pregunte ya así, o quizá en algunos lados sí, vos me corregís, pero sí, efectivamente, puede estar en el ambiente al decidir fijarse si la persona puede estar en esa situación o no, entonces en ese caso elegir por un hombre. Ayer justamente Cristina Lustenberg contó acá que es un caso particular de ella, que teniendo más méritos que con el que competía, con el varón con el que competía, la posibilidad o su plan de maternidad la hizo perder el cargo. Sí, yo creo que es bastante mito eso. No mito que se fijen en eso, sino es bastante mito esto de que los empleadores o los responsables de contratar personal se fijen tanto en la maternidad. Porque en realidad las mujeres que estamos en la fuerza de trabajo, y sobre todo con mayores calificaciones, tenemos una muy baja tasa de fecundidad. Tenemos muy pocos hijos. No es un problema porque no hay hijos. Bueno, hay hijos, pero menos, muy pocos. No tenemos hijos desde los 18 años sin parar hasta no sé cuándo. Es decir, son 1 o 2 eventos. Y nosotros hemos hecho algunos estudios ya hace algunos años también para la OIT, donde veíamos que los costos laborales de hombres y mujeres, en la maternidad no influye nada, porque la maternidad se paga con otros fondos, no son los fondos de los empresarios. Sí puede contribuir a perturbar el ambiente laboral, porque va a faltar 3 meses, pero bueno, esos son algunas mujeres y 1 o 2 veces en la vida, de manera que eso desde el punto de vista más utilitario. Y desde el punto de vista cultural, bueno, lo que decíamos antes, alguien, todos somos responsables de la reproducción, alguien tiene que tener hijos y alguien lo tiene que hacerse cargo. Alma, ¿y está medido, por ejemplo, el tema del ausentismo, más allá de situaciones puntuales como el embarazo, está medido el ausentismo y allí hay una discriminación por género? Bueno, cuando nosotros hicimos este estudio, que ya tiene bastantes años, yo creo que tiene como más de 10, pero no creo que estas cosas cambien mucho, sacando lo que son las licencias por maternidad, que como digo, dentro de la masa salarial o dentro de la masa de trabajadoras y empleadas es relativamente reducido, por esto que digo, porque bueno, la gente tiene hijos 1 o 2 veces en la vida, ¿no? Pero después cuando con la poca información que disponíamos en ese tiempo, quizá hoy hay un poco más de información, después de alguna forma tienden a compensarse las ausencias de mujeres y varones por distintos factores. No es que ellas falten más. No hay una diferencia tan importante. Lo que sí es probable es que si el varón el domingo se hizo un esguince jugando al fútbol y el lunes no va, bueno, pobre. Ahora, si la mujer
tiene que llevar al hijo al médico el lunes, entonces, bueno, ves como si tienen hijos, faltan. Pero el varón no lleva al hijo al médico. Bueno, cada vez más. Bueno, ese punto que hoy lo comentábamos antes de la entrevista, lamentablemente ya no nos queda mucho tiempo, también me parece que allí debe advertirse un cambio y un avance. Hay una modificación en aquello de la corresponsabilidad. Sí, tal vez no en los óptimos que se buscan. No en los óptimos, y capaz que todavía así como a nivel de estadísticas no se percibe completamente, pero nosotros, sobre todo para la elaboración de ese proyecto que ustedes tienen los resultados, que lo vamos a presentar el 22 de marzo en la Facultad de Ciencias Económicas junto a otras publicaciones, lo que hicimos, por ejemplo, a través de Focus Group ha sido tomar a las mujeres, como decimos nosotros, de carne y hueso, y a ver ellas qué opinan. Escucharlas. Y efectivamente, casi todas los testimonios coinciden en esta apreciación de que los jóvenes y las jóvenes vienen haciendo cambios muy considerables. Y bueno, si uno sale nomás a la calle o se toma un ómnibus, o va a la puerta de una escuela, va a ver cosas que hace unas décadas no veía. Es decir, ve a los muchachos con los chiquitos colgando, ¿cómo se llama? Ahí en esas sillitas. Entonces, yo creo que sí, que estamos cambiando todo. Es una imagen que se vio en la marcha del año pasado de la mujer, claro. Varones jóvenes llevando niños, como un paisaje nuevo, digamos. Sí, yo creo que hay cambios y todavía distan mucho de ser aquello que todos y todas deberíamos o deseamos. Bueno, muy bien. Alma Espino, economista, docente de Ciencias Económicas de la UDELAR, feminista, autora del informe Las claves para el empoderamiento económico de las mujeres en Uruguay. Ha sido muy amable, Alma. Muchas gracias a ustedes. La mañana del Espectador. La información es poder.